Bueno, iniciamos entonces nuevamente la clase porque hubo un apagón de energía y se fue el internet. Entonces, como les decía, los acuerdos de paz pues es un tema intenso y que es de conocimiento tanto para estudiantes de derecho como para todos los interesados en conocer mucho de nuestra historia. También los acuerdos de paz son repetitivos porque en Historia Jurídico-Social de Guatemala también lo estuvieron viendo y es tema importante en derechos humanos porque, como ustedes saben, parte del conflicto armado fue una enorme violación de derechos humanos. Y entonces, como Guatemala tiene ratificado la Declaración Americana de Derechos Humanos, entonces la Organización de Estados Americanos y la ONU manifestaron la colaboración para que se llevaran a cabo estos acuerdos de paz y empezaron por poner con la ayuda de los países centroamericanos, empezaron ahí, fue la primera reunión que tuvieron los 5 países, es Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, para empezar a mediar de que en Guatemala se terminara con el conflicto armado. También dentro de los países que ellos también mantenían una guerra interna, pero no las grandes masacres pues que se estaban cometiendo en nuestro país. Dice que su negociación se llevó a cabo en países como México, España, Noruega, Suecia durante 14 años para dar las condiciones de imparcialidad a las partes y tuvo una duración de 14 años. Se reunían en estos diferentes países, en México, en España, en Noruega y en Suecia. Y como aquí mismo lo manifiesta, fueron 14 años de negociación. Por eso son diferentes acuerdos, diferentes fechas que las vamos a ir viendo poco a poco. La negociación culminó con la firma de los acuerdos de paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala. Los acuerdos de paz en su contenido y en su espíritu buscaban el establecimiento de un Estado democrático y la aplicación de medidas económicas y sociales orientadas a promover el desarrollo sostenible de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en un marco de tolerancia y respeto a la diversidad política y cultural existente en el país. Ese era el fin de los acuerdos de paz. Los ejes estratégicos de los acuerdos de paz para ejecutar el cronograma del cumplimiento. Las partes ordenaron el conjunto de los compromisos contenidos en los acuerdos en 3 ejes temáticos. El primer eje era reasentamiento e incorporación de la URNG y reconciliación nacional. Eje de desarrollo productivo y sostenible. Y el eje de modernización del Estado democrático, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de participación y concertación de las distintas expresiones de la sociedad civil. En cada eje se agruparon los programas, subprogramas y proyectos correspondientes. Estos eran los 3 ejes temáticos que se estuvieron tratando de desarrollar durante esos 14 años. Ustedes saben que la URNG pues era el representante de la guerrilla. Ellos para negociar hicieron un grupo que se llamó URNG, que hacía las negociaciones con la Comisión Reconciliadora. Habían varios representantes que empezaban a negociar y los países, los presidentes de los países también, por ejemplo, los 5 países que les mencioné que estuvieron también parte en la negociación. En esa época
el que empezó con esto de empezar a ver qué se hacía para que hubiera paz en Guatemala, pues fue el presidente Vinicio Cerezo. Empezaron en 1986. Cronología de los acuerdos de paz. La primera reunión que se convocó fue en Esquipulas. En Esquipulas, por eso ustedes cuando han ido o han viajado a Esquipulas han visto que están las 5 banderas de los países centroamericanos. ¿Por qué? Porque fue la primera reunión que tuvieron estos países en Esquipulas y fue el 7 de agosto de 1987. ¿Y qué se trató en esta reunión? La reconciliación nacional. ¿Qué trataron respecto a la reconciliación nacional? El diálogo, la amnistía, la Comisión Nacional de Reconciliación. Diálogo porque iban a empezar a ver qué acuerdos eran importantes, cuáles se iban a tratar. Amnistía. Ustedes saben que muchos guatemaltecos que estaban detrás de la guerrilla o también guatemaltecos que estaban en el poder se fueron a otro país, entonces también tenían que negociar cómo podían regresar ellos a nuestro país. La Comisión Nacional de Reconciliación, que era formado por un miembro del Ejecutivo y un titular, estaba formada también por la Comisión Episcopal de la Iglesia. Aquí estaba Monseñor Quesada Toruño y su titular, su representante era Monseñor Gerardi. En esta Comisión Nacional de Reconciliación. Trataron también, iban a tratar la democratización. ¿En qué? En la libertad de pensamiento, libertad de prensa, televisión y radio, que nadie fuera callado, que todos expresaran sus sentimientos sin represalias o que fueran en contra de ellos. Pluralismo político. Aquí, quienes están en el pluralismo político, los partidos políticos, los representantes de cada uno de los partidos políticos para que tuvieran voz y votos y trataran de mejorar y proponer cosas para beneficio de la ciudadanía. Elecciones libres. En 1987 empezaron a averiguar cómo se podía hacer el Parlamento Centroamericano. Hubieron elecciones libres, cómo se iban a formar y cómo se forma este Parlamento Centroamericano con el presidente de cada país, expresidente. Por ejemplo, ahorita el que entregó fue Jimmy Morales y forma parte del Parlamento Centroamericano. Sale Yamatei y forma parte del Parlamento Centroamericano. Así están formados este Parlamento con cada uno de los expresidentes. También se trató el cese de ayuda a las fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales, o sea, ya no seguir en contra de las personas que estaban en contra del gobierno, ni tampoco a las que estaban a favor del gobierno. No uso del territorio para agredir a otros estados. Por eso no se hicieron ni nunca se hizo una negociación aquí en Guatemala. Siempre buscaron otros países fuera del país. Les mencioné México, España, Suecia, Noruega, donde convocaban a las reuniones y participaban. Refugiados y desplazados. Tenían que averiguar qué iban a hacer con los que estaban en otros países, refugiados que habían sido desplazados de sus tierras para irse o exiliados en otros países para que nuevamente regresaran a nuestro país con libertad de expresión, con empleo, buscando la mejoría para los que se fueron exiliados a otros países. Calendario de ejecución de compromisos. Iban a hacer un calendario, qué reuniones, qué compromisos iban a tener y las fechas para empezar a reunirse y empezar a formar los acuerdos de paz. Acuerdo de México. Se reunieron en México. Firmando en México en el Distrito Federal el 26 de abril de 1991.
Es un acuerdo muy importante. Aquí se tuvo la intervención de la Comisión Nacional de Reconciliación, pero siempre observado por la Organización de las Naciones Unidas. Aquí se trató el acuerdo importante que por qué está incluido en nuestra clase de derechos humanos. ¿Me escuchan? Ahorita sí. Sí, Lo que dijo anteriormente, ¿no? No, por eso me quedé callada porque decía su conexión es inestable. Sí, eso, y ya no le escuchamos ahorita que nos dijo nos escuchan, sí. Digna, ¿Qué manda? perdón, dice Dani que si lo acepta. Gracias, Angélica. Les decía que se reunieron en México, en el Distrito Federal, el 26 de abril de 1991 para tratar el tema tan importante que nos aborda en nuestra clase, como es los acuerdos de los derechos humanos, el fortalecimiento del poder civil, la función del ejército en una sociedad democrática, la identidad y derecho de los pueblos indígenas. Estos formaron, es parte de los acuerdos de paz. ¿Cuál va a ser la función del ejército? Que querían la sociedad que fuera democrática, la identidad y de los derechos de los pueblos indígenas que fueron las más violentadas, porque violentaron su idioma, sus cultos religiosos, o sea, fue el pueblo indígena donde más su cultura y su identidad fueron arrasadas y violentados sus derechos humanos. El aspecto socioeconómico y situación agraria es otro también de los acuerdos de paz, el cual hasta nuestros días no se ha cumplido a cabalidad. Es el motivo que ha forzado y que hizo que se hiciera el conflicto armado interno. ¿Por qué? Por la situación agraria del país, que las tierras están contenidas en pocas manos y la mayoría de la población no tiene tierras ni para cultivar ni para sobrevivir. Entonces, este ha sido siempre el asunto, el problema, la situación agraria de nuestro país, y vamos a seguir en esta situación mientras no haya una ley que regule la tenencia y posesión de tierras, que haya una ley que regule el agua. Entonces, mientras no sea así, nuestro país nunca va ni nunca se va a respetar este acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Y nunca va a ser así porque a los poderosos no les conviene que haya una regulación de tierras o una ley agraria, mucho menos una ley de aguas. Arreglo para el cese al fuego. También se trató cómo iban a mediar, cuáles iban a ser los pasos para que definitivamente se llegara y se firmara la paz, porque aquí estamos viendo, empezaron 26 de abril de 1991, en México se reunieron para tratar estos puntos: firma del acuerdo de paz firme y duradera y desmovilización. Siempre tenían en su cronograma de actividades tratar que el fin era firmar la paz, tanto guerrilla como el gobierno junto con el ejército, para que se terminara esta guerra interna que se había arrancado en 1960. Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Este es otro de los acuerdos de paz. Este acuerdo fue firmado el 29 de marzo de 1994 en México. Básicamente se hicieron para que tanto el Ejército de Guatemala como la URNG respetaran los derechos humanos, así como para implantar MINUA, Misión de Naciones Unidas en Guatemala,
que sería la entidad encargada de la verificación de los acuerdos de paz. Como se recuerdan, al inicio les dije que había un representante del Ejecutivo, un titular, había un representante de la Comisión Episcopal, un titular, un suplente, y también había representantes de la Organización de las Naciones Unidas, la cual se denominaba MINUWA. Ellos también estuvieron en parte en las negociaciones de los acuerdos de paz, velando porque se llevaran y se observaran todos los requisitos establecidos cada vez que ellos se iban a reunir. Hacían un tipo como de acta, el lugar, la fecha, los puntos a tratar y qué quedaba establecido en cada acuerdo. El gobierno ratifica su compromiso a velar porque se respeten los derechos humanos, así como a impulsar nuevas medidas para hacer más eficiente este compromiso. Considerando la voluntad del gobierno de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca para que el Acuerdo de Derechos Humanos y de Verificación Internacional se apliquen en consonancia con las citadas disposiciones constitucionales y tratados internacionales. Aquí también se trataron todas las convenciones de derechos humanos internacionales y que fueran ratificados por Guatemala, junto con la Constitución, porque la que más ha velado porque se lleven los procesos judiciales de militares que estuvieron al frente de las masacres que se hicieron en el conflicto armado está la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido una querellante adhesiva. Ellos han estado a la par de cada acusación que se ha formulado por comunidades indígenas y sus representantes. Ella es la que más ha estado luchando. Gracias a esta Convención Interamericana de Derechos Humanos no se pudo salir el coronel Lucas. Todavía está detenido, se sigue su proceso porque la que ha dado gran batalla para que este militar se haga su proceso y se lleven los procedimientos jurídicos adecuados es esta Convención Interamericana de Derechos Humanos. Fortalecimiento de las instancias de protección de los derechos humanos. Las partes consideran que cualquier comportamiento que limite, restringe o atente contra las funciones que en materia de derechos humanos tienen asignados el organismo judicial, el procurador de los derechos humanos, el Ministerio Público, socava principios fundamentales del Estado de Derecho, por lo que dichas instituciones deben ser respaldadas y fortalecidas en el ejercicio de tales funciones. Son 3 instituciones del Estado que tienen y están detrás para que se den y se quedó plasmado en este va junto con el Acuerdo Global de Derechos Humanos. Uno de los temas importantes fue este fortalecimiento de las instancias en la protección de los derechos humanos, el organismo judicial, el procurador de los derechos humanos, que es el encargado y latente de velar por cada uno de los derechos humanos. Si ustedes no se dan cuenta, ahorita, por ejemplo, el gas de estar a 99 a 100, últimamente acaba de subir a 132. ¿Qué hizo el procurador de los derechos humanos? Presentó una denuncia que se están violentando el derecho económico, tocándole la bolsa a cada uno de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque él decía que la canasta básica sube y los salarios de los ciudadanos no. Entonces estaba violentando que antes de subirle al gas tenían que hacer un estudio socioeconómico si daba las posibilidades para que las personas o cada uno de nosotros como miembros del país y parte de la economía podíamos solventar del incremento de dicho gas. Entonces,
Como ustedes ven, él tiene que estar latente a cada una de las violaciones que se cometan con nuestros derechos humanos en cuanto a cualquier violación que hagan con respecto a los ciudadanos del país. Y aquí era la figura representante para que se velaran por el debido cumplimiento de cada uno de los derechos que fue violentado. El Ministerio Público, que es el encargado pues de impartir la justicia y de realizar cada uno de los procesos y las denuncias que se presenten en cada uno de las violaciones a los derechos humanos. En lo que respecta al organismo judicial y al Ministerio Público, el gobierno de la República de Guatemala reitera su voluntad de respetar su autonomía y de proteger la libertad de acción de ambos frente a presiones de cualquier tipo u origen, a fin de que se gocen plenamente de las garantías y medios que requieran para su eficiente actuación. El gobierno de la República de Guatemala apoyará las iniciativas tendientes a mejorar las condiciones técnicas y materiales con que puedan contar el Procurador de los Derechos Humanos para cumplir con sus tareas de investigación, vigilancia y seguimiento de la plena vigencia de los derechos en Guatemala. O sea que ellos plasmaron que el organismo judicial, el Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público tenían que trabajar en conjunto para que se respetara el debido proceso, se llevara de acuerdo a los principios de legalidad establecidos en la ley y no se violentaran los procedimientos. El problema que se da y se seguirá siempre dando en Guatemala que no se cumple. Inclusive el mismo gobierno es al que a veces está en contra de estos procedimientos, porque si no, no hubieran organizado darle muerte a Monseñor Gerardi. ¿Y por qué se le dio muerte a Monseñor Gerardi? Hoy estuve aprendiendo que fue parte de la Comisión Nacional de Reconciliación. Él era un titular, había un titular y suplente y además él con Monseñor Quesada Toruño, pero el que estaba escarbando, investigando, era Monseñor Gerardi a todas las violaciones que había cometido el Estado con la guerrilla. Compromisos en contra de la impunidad. Este también fue un tema que trataron en el Acuerdo Global de Derechos Humanos. Las partes coinciden en que deben actuarse con firmeza contra la impunidad. El gobierno no propiciará la adopción de medidas legislativas o de cualquier otro orden orientadas a impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos. El gobierno de la República de Guatemala promoverá ante el organismo legislativo las modificaciones legales necesarias en el Código Penal para la tipificación y sanción como delitos de especial gravedad, las desapariciones forzadas o involuntarias, así como las ejecuciones sumarias o extrajudiciales. Asimismo, el gobierno promoverá en la comunidad internacional el reconocimiento de las desapariciones forzadas o involuntarias y de las ejecuciones sumarias o extrajudiciales como delitos de lesa humanidad. Pregunta. ¿Hay impunidad en Guatemala respecto a la violación de derechos humanos que se dieron durante el conflicto armado? Sí. ¿Quién habló? No fue Angélica. Bueno, entonces, ¿quién pregunta? ¿Hay impunidad con respecto a los derechos humanos durante el conflicto armado? ¿Sí, Lucero?
Lucero. Veo que tiene la mano levantada, Lucero. Dice que no le deja activar el micro, licenciada. No le deja, no me deja activar el micrófono. Bueno, otra pregunta. ¿Qué es impunidad? Angélica. Es que no se recibe el castigo por un delito cometido. ¿Está bien? ¿Alguien más veo que me está? Lucero ya puede, sí activó su micrófono. Adeli, ¿qué es impunidad? Yo considero, licenciada, que es como que la excepción, de hacer la excepción de algún delito, algún castigo que se le debe de poner a alguien, así como todos hablamos, el presidente tiene impunidad o algo así, es como que están por algunas circunstancias protegidos y no les pueden poner ciertos delitos, como que hacen excepciones de ciertas cosas de la ley, algo así. Va. Si ya sabemos qué es impunidad, entonces Solángel, ¿hay impunidad respecto a derechos humanos durante el conflicto armado? O tal vez formular la pregunta, ¿hubo impunidad cuando enjuiciaron a ciertos expresidentes por las masacres cometidas o por los delitos de lesa humanidad cuando estuvieron al frente del ser presidentes de Guatemala? Si yo hago las preguntas es porque a veces, Licenciada, ¿qué manda? pero, o sea, definamos pero es que no, bueno, yo siento pues que no puede caber el término de impunidad porque a ciencia cierta es cierto, sabemos que fueron funcionarios del ejército y de la guerrilla, pero no tenemos culpables específicos, aparte del expresidente Ríos Montt y otros funcionarios, pero de ahí en más, ellos solo ordenaron. Quien ejecutó a los pueblos y todo eso, no se sabe qué soldados participaron. No, es que yo no me Entonces, estoy creo que refiriendo a los soldados, porque aunque supiéramos quiénes fueron, saber si están vivos, dónde están, yo me estoy refiriendo porque el responsable de todas las masacres fueron los dirigentes. Efraín Ríos Montt, donde dice que especialmente ustedes fueron testigos, leyeron el ser que manda. Pero con respecto a la pregunta que usted hace, que si hubo impunidad, sí la hubo. Sí, porque en realidad, sí, porque en realidad ninguno fue castigado en su momento y tampoco después, porque como dice usted, ni siquiera sabía quiénes habían sido. Entonces, realmente eso sí está impune y los que supuestamente querían ser procesados o juzgados, por ejemplo, como el general, se murió y nunca fue, entonces quedó impune también hasta la fecha. Así es, eso, y como le digo, por ejemplo, yo les decía que tengo un colega que estudia en la maestría que es sobrino del general Lucas García. Entonces, él decía que su tesis la iba a basar y que le iba a dar duro a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque fue la que estuvo al frente, él debatía, él se iba
días y noches enteros a estar en el proceso de su tío, porque él era el que llevaba el caso defendiendo a su tío. Entonces, no lo dejó, fallaron a favor, fallaron en contra de él, pero estuvo gran parte la Convención Interamericana de Derechos Humanos y sigue en el proceso. El problema es de que aquí en Guatemala callan a las personas. Por ejemplo, a Byron Lima. Byron Lima estaba acusado del asesinato de Monseñor Gerardi. ¿Qué pasó? Se fue, hubo proceso, inculparon al padre Orantes, pero había una conspiración dibujada atrás del gobierno. ¿Por qué? Porque a la larga no querían que se conocieran todos los crímenes que ellos mismos habían organizado. ¿Por qué? Porque si se llegara a saber todo, las personas que han comandado nuestra situación, nuestro país cada vez fuera más denigrante, fuera de lo peor. Guatemala vivió 36 años de conflicto armado que ni querían venir los turistas a conocer nuestro país, los paisajes, la cultura maya, nada, no había turismo porque tenían miedo de la violencia que se estaba viviendo en Guatemala. Entonces empezaron a formular estos disque acuerdos de paz para convencer a la ORNG y a la guerrilla que cesara el fuego, que hubiera paz. ¿Para qué? Para que nuestro país empezaran a tener ya nuevamente vías turísticas, que empezaran a conocer y también a quitar la imagen que tenían los extranjeros de nuestro país y que a la larga ellos también culparon en esa imagen. Y como decía Ronald Robles, a veces usan los trajes típicos para fotos, para un montón de situaciones de comercialización, pero fueron los que más violentaron sus derechos, su identidad, su idioma, y ahí mismo dice que ahí no solo entran mayas, entran garífonas, entran xincas, que son un montón de comunidades indígenas que poco hablan en el español, hablan más en lenguas, pero fueron las más violentadas. ¿Y qué pasa? Fueron las más discriminadas y por eso también nuestro país jamás va a entrar a un completo desarrollo porque nuestra comunidad es la más, la indígena es donde más hay más, y él mismo dice y entendió y tiene razón, es donde más analfabetas hay. Los niños solo llegan a tercero, a sexto, y ya no hay más para estudiar los básicos, tener una carrera y saber más. Entonces, él decía que en nuestro país hay más comunidad indígena que ladina o personas y criollas que estamos mezcladas, y los criollos son los que más poder tienen en nuestro país. O sea, y aquí, y como decía en unas clases Dani, la CICIG fue parte de los acuerdos de paz que viniera y se combatiera la impunidad. La impunidad, ¿por qué? Porque esta institución atacaba a parte de funcionarios públicos. El problema también fue que últimamente solo se iba en contra de ciertos funcionarios, no estaba como a lo general, sino que solo estaba atacando a 2 o 3 fuertes, porque se fue especialmente por la familia de Jimmy Morales. Empezó con el hermano, con el hijo, y empezó a individualizar los procesos y no dar un proceso general. Entonces todo eso fue que Jimmy empezara y diera no grata a esta institución y la mandara fuera del país. ¿Usted está de acuerdo en eso? En que se fuera... No, en que la justicia fuera individualizada. Lo que pasa es que a mí lo único que me interesaría fuera que, o no individualizarla, sino que se hiciera justicia, no por estar tratando a la familia del expresidente, no, sino que estuviera parejo, así como lo hizo con Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Para mí fue una de las mejores intervenciones que tuvo la CICIG y con el Ministerio Público. Pero era lo mismo. ¿Qué manda? Eso fue lo mismo, o sea, porque de Otto Pérez Molina se atacó a su familia, de Roxana Valdetti se atacó a su sobrina, prima y una cuñada,
Y Otto Pérez Molina, lo mismo. Entonces, Sí. no entiendo por qué la gente dice que individualizan y apuntaban directamente contra funcionarios públicos. Y ellos son los que más están robando, igual con políticos, con el hijo de Arzuto, está en el Congreso, ya lleva 4 periodos y no ha hecho nada. Felipe Sí, Alejos también, ellos estaban siendo investigados y el Congreso aprobó que el presidente lo sacara. Dicho esto, el hijo de Arzú era presidente del Congreso y Felipe Alejos era secretario, entonces eran los puestos con más poder. Entonces, no entiendo por qué la gente dice, pero es que están individualizando la justicia, ¿por qué no lo hacen en general? Pero si no atacamos la cabeza de la serpiente, no podemos alcanzar a la cola. el Entonces, es problema como fue más... que no hubo apoyo porque como Jimmy tenía el poder, entonces nadie optó por luchar que se quedara esa institución y más bien pues él mismo y como usted dice, lo estaba atacando a su familia, a sus intereses, pues optó por que se fuera esa institución. Sí se manifestó la población, pero no como se tenía que hacer en masa o llegar hasta los extremos para que pronunciándose que no se fuera, no la expulsara a Jimmy del país. Y ese es el problema, que nuestra soberanía está en el pueblo, pero nosotros no la ejercemos por miedo, más que todo por las represalias, porque hemos visto y durante la historia se ha visto que el que opina, habla, pues lo mandan a callar. Son muchas situaciones de que a la larga pues no ha habido apoyo y no hubo apoyo para que esta institución pues se quedara aquí. Acuerdo para el reasentamiento de las comunidades desarraigadas por el conflicto armado. Era lo que yo les insistía, que durante el conflicto armado, los 36 años, hubo muchas personas que se fueron asilados o se fueron a otros países a refugiarse. Entonces trataron ese tema, que la mayoría de guatemaltecos que estuvieran en otro país quisieran regresar a su país natal, podían venir y establecieron puntos específicos cómo y con qué ayuda y los iban a recibir. Por el tema que nos compete analizar, daremos el énfasis contenido a este acuerdo que fue firmado el 17 de junio de 1994 en Oslo, Noruega. Este acuerdo, ahí lo trataron en Oslo, Noruega, y así muchos se conoce este acuerdo por el acuerdo de Oslo, pero el nombre es Acuerdo para el reasentamiento de la comunidad desarraigada por el conflicto armado. En este acuerdo, el gobierno se compromete en asegurar y garantizar el retorno voluntario de las personas desarraigadas en los lugares que ellos elegían en condiciones de dignidad y seguridad. Y asimismo se comprometió a implementar una estrategia para su plena integración a la vida social, económica y política del país, con la participación de ellos en la toma de decisiones en cuanto a su reasentamiento y proyectos específicos. En general, el acuerdo se enfoca en el desarrollo integral de las poblaciones desarraigadas en cuanto a productividad, generación de empleo, seguridad alimentaria, infraestructura básica y de servicio, asistencia financiera y crediticia, y la incorporación del enfoque de género a las políticas, programas y actividades para llevar a cabo la estrategia de desarrollo. Ellos podían regresar y iban a tener todos estos beneficios para formular, dice, políticas, programas en desarrollo del país, iban a tener seguridad alimentaria, vivienda, los iban a colocar en comunidades o donde ellos escogieran y poder manifestarse y colaborar con el país. Yo me ponía a pensar quiénes se reunían. Y les dije, el representante del Ejecutivo y un titular, la Comisión Episcopal, Monseñor Quesada Toruño, Monseñor Gerardi, y se me olvidaba
que hay un tercer grupo. Había que nombrar a una persona reconocida de honorabilidad, y entre estas figuraban Roberto de León, Roberto Carpio Nicoy. Este fue un candidato a presidente, formó el partido de la UCN. Él también estuvo parte de estas negociaciones en la Comisión Nacional de Reconciliación. Se reunía esta comisión, la URNG y parte de países para llegar y asesores para estar asentando este tipo de acuerdos. Pero ¿a qué quiero llegar? Roberto Carpio Nicoy, yo solo lo conocía por Carpio. Lo mataron. ¿Por qué? Porque en las próximas elecciones él iba a ser el presidente de Guatemala. ¿Y qué pasa? Siempre que ven a alguien con aspiraciones políticas que pueda llegar a mejorar el futuro del país, siempre lo callan, siempre fallece, igual que Colón Argueta. Colón Argueta fue un gran alcalde de Guatemala, buscó muchos beneficios para Guatemala en la alcaldía y iba a ser lanzado el próximo presidente de Guatemala. ¿Qué pasó? Le dieron muerte. O sea, nosotros definitivamente, cada vez que alguien va y que nos vaya, puede hacer que lleve al país a un mejor desarrollo, que de verdad piense en la clase obrera, pobre, en todo lo que se necesita y le dé cumplimiento a lo que está establecido en la Constitución y en los derechos humanos, siempre pasa más de algo para que no lleguen a ser presidentes de Guatemala. Acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Este acuerdo fue realizado en México el 31 de marzo de 1995. A partir de la Constitución Política de la República de 1985, se reconoce a Guatemala como país multiétnico, pluricultural y multilingüe. ¿Qué quiere decir esto? Que Guatemala tiene diferentes razas indígenas, idiomas, culturas. No solo era la maya, les expliqué la xinca, la garífuna. Entonces, por eso reconocieron que Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. Y se reafirmó nuevamente en la firma de este acuerdo. A pesar del conocimiento de la diversidad étnica, sigue latente la discriminación hacia el pueblo indígena. Pregunta: ¿quién implementó o quiénes fueron los que implementaron la discriminación hacia el pueblo indígena? Los conquistadores españoles, licenciada. Muy bien. ¿Quién contestó? Jenny. Muy bien, Jenny tiene 14 en el examen parcial, ya tiene un punto extra. Y pregunta de examen: las instituciones del Estado no han definido una postura radical y drástica para sancionar el delito de discriminación étnica y en este caso a la mujer indígena, que es donde recae el alto porcentaje, la discriminación por ser mujer e indígena. Gracias a esto se pudieron hacer varias leyes en cuanto a la desprotección de la mujer y especialmente a la discriminación de la mujer indígena. ¿Por qué? Porque la mujer fue la peor parte en la violación de derechos humanos tuvo. ¿Por qué? Violación, mutilación, muerte, decapitación, todo se lo hacían especialmente a la mayoría de mujeres. Es cierto, a los hombres los torturaban, pero los torturaban viendo cómo violentaban a sus mujeres, a sus hijos, pero la mayor parte fue la mujer indígena, la que sufrió todas estas violaciones a derechos humanos. Por eso se hicieron varias leyes en cuanto a esta
protección de la mujer. En cuanto a reforma educativa, se buscaba que se regionalice el estudio a favor de los pueblos indígenas, fomentar la educación bilingüe, se integran contenidos mayas a la educación y se educa al pueblo para eliminar la discriminación étnica. Esto fue lo que fortaleció y citaron en este acuerdo, y es de identidad de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque fueron los que más se violentaron, no solo a la mujer, sino que comunidades enteras que estaban pobladas por gente indígena. Acuerdo sobre aspectos de socioeconómico y situación agraria. Celebrado en la Ciudad de México el 6 de mayo de 1996. Este acuerdo se fundamenta en 4 puntos. Democratización y desarrollo participativo, desarrollo social, situación agraria y desarrollo rural, modernización de la gestión pública y política fiscal. Este lo vamos a ver más despacio, cuál fue cada uno de sus puntos, estos 4 puntos que se trataron, y vamos a ver que hasta la fecha no se ha cumplido este acuerdo sobre socioeconómico y situación agraria en el país. Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, celebrado en México el 19 de septiembre de 1996. En este acuerdo se trató el Estado y su forma de gobierno, el organismo legislativo, el sistema de justicia, organismo ejecutivo, participación social, que la participación social se dio a través de la descentralización y que se formaran consejos comunitarios de desarrollo, dándole participación a cada uno de los habitantes que vivían en las comunidades y especialmente dándole participación a la mujer. Y algo que se tiene que resaltar es que gracias a esto también se dio mucho la descentralización. Se dieron para que hubiera más participación social y ciudadana, participación de la mujer en el fortalecimiento del poder civil, aspectos operativos derivados de la finalización del enfrentamiento armado. Estos puntos se trataron en este acuerdo. También lo vamos a ver, porque lo otro que vamos a ver viene a caer en que veamos viendo cada uno de los 12 acuerdos. Aquí se los estoy dando en general, pero ya se los voy a dar más ordenados. Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, celebrado en Oslo, Noruega, el 4 de diciembre de 1996, y se divide en 4 puntos esenciales: cese al fuego, separación de fuerzas, desmovilización y verificación. Estos 4 puntos se trataron en ese acuerdo. Acuerdo sobre reformas a las constitucionales y régimen electoral, celebrado en Estocolmo, Suecia, el 7 de diciembre de 1996. En este acuerdo se trataron sobre reformas constitucionales, qué reformas se le debían de hacer a la Constitución, y lo vamos a ver. Reformas constitucionales contenidas en el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, reformas constitucionales incluidas en el Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, régimen electoral. Las partes acuerdan documentación, empadronamiento, facilitar el acceso de los ciudadanos a los centros de votación. Por eso no sé si se acuerdan, pero antes las elecciones, todas las aldeas venían aquí al municipio a votar. Por eso iban y acarreaban gente de las diferentes aldeas para que vinieran a votar al municipio. ¿Qué pasó con esto? Se vieron dónde estaban las aldeas con más afluencia de gente, Caserío, y por ejemplo en Las Flores, ahí hay centros de votación. Ya no viene la gente aquí al pueblo, sino que votan en Las Flores. Se abrió otro en La Sierra, ahí hay otro centro de votación en San Miguel y en San Paquizoy. ¿Para qué se dio esto? Para que hubiera también más participación y la gente saliera a votar y poder elegir así al presidente o al ejecutivo para que nos representara junto con el organismo legislativo. Transparencia y publicidad.
campañas de información pública sobre elegir y ser electo. Acuerdos sobre las bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteco a la legalidad. Se trató de este acuerdo porque la URNG es partido político y a través de ella llegaron varios diputados al Congreso de la República, entre los que resalta Ninette Montenegro. Celebrado en Madrid el 12 de diciembre de 1996. En este acuerdo se entienden por incorporación a la URNG a la legalidad del proceso mediante el cual sus miembros se integran a la vida política, económica, social y cultural en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos, objetivos y principios. Componentes del programa de incorporación comprenden el área jurídica, política, de seguridad y el área socioeconómica. ¿Qué querían hacer con esto? Que la URNG se formara parte del partido político y entrara en cada una de estas áreas jurídica, política, darle seguridad a la población y en la economía. ¿Por qué? Porque varios de sus miembros iban a estar integrados en cada parte. Justicia, política, cointegrando parte de personas, como les digo, están en el Congreso a través de este partido político y así crear una mejor seguridad y en la economía, porque varios de estos eran guerrilleros que estaban en contra de la forma como estaban gobernando en nuestro país. Por eso le dieron vida jurídica o política que se integrara como partido político. Y por último, acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Hacían un cronograma de actividades y en 3 fases. La primera fase fue que en 90 días, a partir del 15 de enero de 1997, tenían que ver qué efectos positivos y negativos habían hecho la firma de la paz, que fue el último acuerdo que firmaron el 29 de diciembre de 1996. La segunda abarca el periodo final de 1997 y la tercera comprende los años 98, 99 y 2000. Había un grupo de que tenía que estar verificando, haciendo el cronograma para que se llevaran a cabo estas si se cumplían o no los acuerdos. La Comisión de Acompañamiento y Verificación Internacional. Vamos a ir viendo cada acuerdo, explicándolo en sí. Aquí se los di en general, qué son los acuerdos de paz de Guatemala, en qué países se suscribieron: España, México, Noruega y Suecia. El último y que lo firmaron aquí, en Guatemala, el 29 de diciembre de 1996. Por eso se celebra que ahí se firmó la paz. Entonces, terminamos la clase. Mañana iniciamos y vamos a ver el proceso histórico, cómo fue que se fueron reuniendo para llevar a cabo estos 12 acuerdos y cuáles son sus efectos que se han alcanzado desde que se firmó la paz hasta la fecha. ¿Cuántos años sería? Este año se cumplen 25. 25, ¿verdad? 25 años de haberse firmado la paz. Entonces, finalizamos y nos miramos mañana, primero Dios. Feliz noche. Gracias, Lida. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Noche.